Amigos, comenzamos una parte de nuestro programa y aquí tenemos una invitada, una amiga, una persona de este pueblo, nacida aquí en Valdicera, hija de este pueblo, que desde joven se fue a buscar su futuro, su porvenir, y fue a probar fortuna a la ciudad de Córdoba. Me refiero a Lina Tinari. Le vamos a dar la bienvenida, la vamos a saludar y vamos a hacerle contar a ella cómo fue su vida desde aquí, desde la infancia hasta la fecha, porque ahora tengo que decir, somos muy compañeros, amigos y tenemos la misma edad, así que por ser amiga y compañera y teniendo la misma edad, me vi en la obligación de traerla para que cuente su vida. ¿Cómo te va, Lina? Buenas noches. Bueno, buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que para mí es un honor esto, y más en mi pueblo, que es donde yo nací hace muchos años que partí, pero siempre tuve mi corazón acá. Aquí están mis raíces, aquí está mi familia, y al punto que nunca cambié el domicilio. Mira, yo tengo el domicilio en Valdicera, lo tuve toda la vida. Así que, bueno, estoy muy contenta de estar aquí, y en lo que yo pueda contar y que pueda aportar algo, encantada. Bueno, así que muchas gracias. Bueno, como a Lina la vemos cuando viene a pasear, no la tenemos acá permanentemente. Estamos aquí, Lina, para que nos cuente un poquito cómo fue tu infancia por Valdicera y después la partida desde acá hasta que comenzaste tu actividad, ya con un poco más de 20 años, dijiste, Sí, ¿no? más de 20 años, porque yo nací y me crié en el campo. Allí pasé mi infancia y mi adolescencia, que fue realmente muy feliz, porque a medida que pasaron los años fui revalorizando cada vez más la oportunidad de haberme criado viendo el cielo, las tormentas, los amaneceres, los atardeceres, el contacto permanente con las plantas, con los árboles, con los animales. La naturaleza. La naturaleza. Y eso es maravilloso. También tocó una parte difícil, porque en mi infancia existía la discriminación ya. Sí. Los niños del campo y Sí. los niños del pueblo. Yo siempre lo digo, Lina, eso. Y eso, la verdad que tuvo su parte negativa y su parte positiva. Porque papá y mamá siempre nos decían, a mi hermano, a Miguel y a mí, porque María del Carmen nació, mi hermana más chica, cuando yo tenía 8 años. Lo que pasa es que los chicos del pueblo no conocen lo lindo que es vivir en el campo. Lo lindo que es de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, por eso es que ellos no lo valoran. Bueno, hice mi colegio primario en el colegio de acá del pueblo, veníamos en sulky todos los días. Papá nos traía a veces con el auto cuando hacía mucho frío, pero cuando llovía no, porque era todo camino de tierra. Bueno, terminé el primario y me mandaron a un colegio, al secundario, en Camilo al Lado. Duré 6 meses, porque extrañaba a mi familia. Me enfermé y el médico le dijo, lleven esa nena en casa, el poli. Y ahí seguí esperando para hacer el secundario. Y pertenezco a la primera promoción. Yo tenía 18 años cuando ingresé al secundario. Hice el secundario aquí, tengo todos mis compañeros aquí en el pueblo. Y egresamos en el año 1972, que ahora, el año que viene, se van a cumplir 50 años de egreso de la primera promoción. La gran fiesta. La gran fiesta, ya estábamos pensando en eso. Bueno, para resumir, fueron años muy lindos. Yo hice el secundario trabajando, porque me gustaba, yo siempre fui muy inquieta. Y bueno, me fue muy bien en el colegio, no lo tendría que decir yo, pero fui la mejor alumna a los 5 años. Lina, perdón, te corto. ¿Qué distancia tenía
el campo, desde el campo al pueblo para venir. Y hay menos de 2 kilómetros. Claro, cerquita. Hay menos de 2 kilómetros, es muy Bien. cerquita, muy cerquita. Pero había que hacerlos. Y más camino de tierra. Y más cuando llovía, barro. Bueno, vos lo sabés porque... Sí, lo tengo claro. Entonces fue... Pero vuelvo a repetir, infancia y adolescencia muy lindas. Sana. Terminé el secundario y yo me quería ir a estudiar a Córdoba. Y en aquella época, y más en mi familia, las hijas mujeres salían de la casa casadas. Si no, solteras se quedaban en la casa. Y yo estaba soltera. ¿Y todavía seguís? Y sigo soltera. Bueno. Y la verdad que tuve que esperar a mi hermana, que terminara mi hermana el secundario. Pero claro, como yo había empezado con 18 años, mi hermana ingresó enseguida al colegio, al secundario, y a los 2 años nos fuimos a Córdoba. 74 nos fuimos a Córdoba. Las 2 hermanitas. Las 2 hermanas a Córdoba. Era todo un acontecimiento. Bueno. Pero Lina, otra pregunta, perdóname, te cruzo la charla, pero ¿y con qué idea, con qué carrera te fuiste vos? Con la carrera de contador público. Bien. Yo quería ser contador público. Bien. Y estudié y me recibí de contador público. Bien. Mi hermana medicina y se recibió de médica. Bueno, fueron años muy difíciles. Eran problemas políticos de todo tipo. Imagínense, yo ingresé en la universidad año 1975, yo me fui en el 74, ingresé en el 75. Bueno, todos conocemos la historia. El 76, la guerra... Todos conocemos la historia de lo que pasó, fue muy difícil, todo muy difícil. Bueno, pero logré el título. Y en el año 1976 yo ya me vinculo con Fuerza Aérea. Yo cuando me fui trabajaba en el club, en la oficina que tenía en Córdoba. Y después me vinculo con Fuerza Aérea y me vinculo con la empresa Vimeco. La empresa Vimeco, que es la que construyó el primer terraplén entre Valdicera e Isla Verde, una empresa constructora. Mira. Entonces yo trabajaba en todos estos lugares y trabajaba para Fuerza Aérea, pero freelance, o sea, no estaba en relación de dependencia. Y posteriormente dejo Vimeco, dejo el club y me dedico a Fuerza Aérea. A partir del año 78. ¿Todavía estudiaba? Full. Contador. Full. Yo no me había recibido todavía. Yo me recibí estando en Fuerza Aérea. Bien. Bueno, y ahí empezó. Ingresé en Fuerza Aérea. En esa época estábamos alojados en el predio de la fábrica de aviones, pero yo ingresé en lo que era la Universidad de la Fuerza Aérea, donde se formaban los ingenieros mecánicos aeronáuticos e ingenieros electrónicos, que ¿dónde iban a parar? Iban a parar todos a la fábrica de aviones, y son los que trabajaron para el tractor pump, porque la institución en la que yo ingresé se creó en 1947, tiene una historia muy linda. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes se dispersan por el mundo y vienen como inmigrantes a la Argentina, vinieron pilotos e ingenieros de la Fuerza Aérea de Alemania. Y ellos fueron los iniciadores de esta institución en la que yo pertenecí. Y yo conocí a ingenieros y pilotos alemanes. El ingeniero Freyer, por ejemplo, una persona realmente, un genio, piloto e ingeniero. Y como él... Personas que fueron puestas a prueba. Sí. Ellos trajeron todos sus conocimientos, ellos prácticamente huyeron de Europa, porque ellos trabajaban en Alemania con Hitler. Y al terminarse la guerra, migraron por el mundo y vinieron a parar a la Argentina, felizmente, porque gracias a ellos es que creció tanto la fábrica. Bueno, por lo tanto los egresados de la institución donde yo estaba son los que estuvieron en las industrias mecánicas del Estado, con el tractor Pampa, con la
el rastrojero y después toda la serie de aviones que viene desde el Pulqui, las distintas versiones de Pulqui, el famoso y querido Pucará y luego el Pampa. Esos ingenieros son también los que construyeron el satélite Víctor, que fue puesto en órbita, y tantas cuestiones, todo el centro de ensayo en vuelo, todo el centro de investigaciones aeroespaciales, pero era muy chiquitita y yo ingresé ahí a trabajar porque me vinculé con gente de Fuerza Aérea y así empezó mi historia. Digamos que caíste bien. Digamos que sí. Sí. Tengo que reconocer que aprendí mucho con ellos. Imagino. Hay una cosa importante. Yo encontré con que la escala de valores y principios que encontré en la gente de Fuerza Aérea coincidía con la escala de valores y principios de mi familia. Qué lindo. El respeto, el esfuerzo, el sacrificio, que es con los valores que nos hemos criado. Así es. Entonces eso a mí me hizo un ambiente conocido. Yo me sentía cómoda y trabajábamos muchísimo. Y pude hacer cantidad de cosas porque me dieron muchas oportunidades, confiaron en mí. Y bueno, esa institución tan chiquitita fue creciendo con el tiempo y en la década del 80 aparecieron personas visionarias, verdaderamente visionarias. No dicen nada, pero son dos nombres que yo llevo en mi corazón y que son el brigadier Raúl Juan Carlos Camusi y el comodoro Javier Echegoyen. El brigadier Camusi falleció muy joven y el comodoro Echegoyen vino a Valdicera con su familia a visitarnos. La verdad que ellos fueron visionarios porque en la década del 80, 1984, ya pensaron en las carreras de informática y con modalidad a distancia. Porque toda la gente de Fuerza Aérea estaba distribuida en las distintas unidades operativas en el país y era muy costoso trasladarlos a Córdoba para estudiar en la universidad. Y vieron que la informática era un tema que se venía y así nació la primer carrera en el país de ingeniería de sistemas, que es la madre de las ingenierías informáticas, 1984, aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación con modalidad de educación a distancia. No había internet, no había tecnologías, lo único que había era el correo postal, el teléfono, que todavía era el teléfono de larga distancia con el 19, no existía el telediscado, pero teníamos la ventaja que teníamos los aviones de Fuerza Aérea que generaban una red en todo el país que se llamaba el STAN. Y todos los días circulaban en el país, pero no solamente para Fuerza Aérea, sino para vincular regiones donde no llegaban otros medios, especialmente la Patagonia y el norte del país. Entonces todos los días aterrizaba un avión en la escuela de aviación y traía las bolsas con los trabajos de los alumnos militares que estaban en las distintas unidades de Fuerza Aérea en el país. Pero eso aquí no se conoció nunca. Eso Empezó. Es histórico. Nuestra universidad es pionera en educación a distancia y después fue mediada por tecnología y después apareció internet. En esa época escribíamos con las máquinas de escribir mecánicas y eléctricas. Era otro mundo. Yo lo que más hice en mi vida fue desaprender y volver a aprender. Claro, pero había que capacitarse para trabajar con las tecnologías que se venían. Lina, te interrumpo otra vez. ¿Con qué cargo vos estabas en ese momento? Bueno, yo empecé como docente, después directora de carrera, después directora académica. Pero yo cuando empezó eso, empecé como docente, pues yo ya estaba recibida, en las materias de gestión que había en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y como hacía muchos años que estaba, trabajaba con los ingenieros con los cuales se diseñó la carrera.
Qué bueno. Pero había que capacitarse para las tecnologías que se venían, porque la referencia vino de Alemania y de España. Entonces tuve la oportunidad, con otras compañeras, de ir a capacitarnos a España. Estuvimos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, que tenían sedes en diferentes lugares de España. Estuvimos en la Universidad de Salamanca. Y después vinieron la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona y el girar por distintas universidades que estaban con este tema, con las tecnologías. Y fuimos aprendiendo en el andar. Y cuando aprendíamos un software, aprendíamos sobre una plataforma, venía otra que la superaba, entonces nos teníamos que olvidar de esta y aprender de la nueva. Por eso reitero, lo que más hice fue desaprender y volver a aprender. Entonces el Ministerio de Educación de la Nación, muy visionarios ellos, en la década del 90, ya acercándose el 2000, dijeron, pero con todo esto que tienen hay que abrirlo a la sociedad. Y así es como empezaron a ingresar alumnos civiles, de todo el país. Y llegamos a tener 10.000 alumnos. Oh. Había alumnos que nosotros los conocíamos cuando venían, personalmente, cuando venían a recibir el título. Se hicieron centros en la provincia de Córdoba, aquí en Belville, en Villa Dolores, en Rosario, en Tucumán, en Comodoro Rivadavia, y así puedo seguir. Y la verdad que para mí fue muy lindo. En la época de más crecimiento trabajábamos entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, de lunes a viernes. Y el sábado nos levantábamos a las 5 de la mañana porque a las 6 de la mañana partíamos a Belville, a Villa Dolores, bueno. Funcionamiento pero yo lo disfruté. A pleno. Yo lo disfruté, reitero. Yo era directora de 3 carreras. El contador público, la licenciatura en administración y la licenciatura en logística. La primer licenciatura en logística que hubo en el país. Cuando nadie hablaba de logística, nosotros hicimos la carrera de logística. Hasta que llegué al cargo de decana de la facultad. Que eso para mí fue... máximo honor. Máximo, porque yo no lo esperaba, yo ya había cumplido los 60 años, tenía 65 años y yo me quería jubilar. Me dijeron, no, vos no te vas, vos vas a ser decana. Bueno, y ahí abracé el desafío de ser decana. Y bueno, y siendo decana, me convocaron en el Ministerio de Defensa de la Nación para hacerme cargo del sistema educativo de las 3 Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto. No por política, sino que se reunieron los jefes mayores de la fuerza y dijeron ahí no tenía que haber alguien de la política, porque toda la vida en esos cargos hubo gente de la política. El cargo era Dirección Nacional de Formación. Y en ese momento, cuando vos estuviste no hace mucho tiempo... No, estaba el ministro Aguad. A eso era la época de Macri. Era Exacto. la época de Macri. Ahora, a mí me mandó a llamar el ministro y a mí nadie me preguntó qué pensaba yo políticamente, nada. Un cordobés, por otro lado, ¿no? Nada. Un cordobés. Pero yo no tenía nada que ver con la política, en absoluto. Porque lo que pasa es que los jefes de Estado mayores de la fuerza propusieron gente, él vio los currículos, el historial y dijo, quiero hablar con esta señora. Y bueno, ahí caí yo. Y bueno, y dije, allá voy. La Fuerza Aérea me dijo, nosotros te apoyamos. Y yo lo único que conocía, el sistema educativo de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada, conocía muy poco. Pero la verdad que me fue fantástico porque me recibieron maravillosamente bien. Y la verdad que tuve la oportunidad de tratar con la gente del Ejército, la gente de la Armada, de la Marina y del Estado Mayor Conjunto. Bueno,
trabajábamos yo era la primera que llegaba a 7:30 de la mañana y nunca sabía la hora que me volvía. Estuve casi 2 años en Buenos Aires. Bueno, vamos a decir a los que ven este programa que lo que nos está diciendo Lina es prácticamente un libro abierto lo que trajo acá esta noche. Y no es tema para hoy, pero algo le tengo que preguntar, que seguramente ella me va a responder. No es tema para desarrollar en esta entrevista, nada que ver, pero sí, Lina, tuviste de cerca todo lo que fue Ara San Juan. Sí, muy de cerca. Muy de cerca porque yo llegué a Buenos Aires, ya el submarino había desaparecido. Y algún día vamos a hablar de eso, es muy doloroso. Claro que sí. Fue muy doloroso porque dependía de mi dirección la escuela de submarinos y los 44 eran egresados de la escuela de submarinos. Y me tocó tratar con los compañeros de ellos, con los profesores de ellos, con la familia de ellos. Qué increíble. Y estuve en un acto de los 2 años con toda la familia. No. Desgarrante, pues. No. Es un tema. El día que lo encontraron, yo estaba en la escuela naval en Río Santiago. Y ese día teníamos que subir a la fragata Libertad, que recibíamos a los cadetes que habían ido a dar la vuelta para el egreso, el viaje de egreso. Y por supuesto que no lo hicimos. Por supuesto que la fragata no se la recibió con todos los honores y la fiesta que se hace cuando llega. Eso a raíz del duelo. Del duelo. Fue terrible. Es un tema muy delicado, un tema muy caro a los sentimientos de todos. Lo peor creo que fue el golpe más duro, no sé cómo lo habrás vivido vos, cuando el gobierno decide que se da por perdido y se abandona el rescate. Eso fue terrible. Eso fue terrible. Y menos mal que apareció alguien que dijo: aquí hay señales. Y se volvieron. Y lo encontraron. Muy doloroso todo. Ese tema, yo creo que para la sociedad argentina es algo muy parecido a lo que pasó en Malvinas. Es una herida que va a costar que cicatrice. Es una herida muy grande y un tema muy delicado, donde hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de él, porque las preguntas son dónde están las responsabilidades, quién las tiene, y yo no estoy en condiciones ni siquiera de por supuesto. Sobre es que esta nota no está para eso. Solamente tocamos algo. Y bueno, pero la verdad que yo me siento satisfecha, yo me siento feliz con lo que hice. Es verdad que lo pude hacer porque no formé una familia, no por elección. La vida me puso para que yo me quedara sola y fuera soltera toda la vida. Mi sueño siempre fue formar una familia, tener hijos, no se me dio. Pero estoy muy agradecida a la vida, y si yo volviera a nacerlo, volvería a elegir, porque he tenido oportunidad de trabajar para tantos jóvenes y para tantas personas. Y poder trabajar con la juventud es poner un granito de arena para que el futuro sea mejor. Qué lindo, ¿no? Los que tienen hijos lo saben. Qué lindo eso. Porque aportan a la sociedad jóvenes educados, formados, con principios y valores. Yo siempre digo también que las universidades enseñan sobre especialidades, pero
los buenos profesionales tienen que ser primero buenas personas. Y las buenas personas se forman en la familia. La escuela aporta, pero se forma en la familia. Sí. Y bueno, yo ya que no pude aportar eso a la sociedad, lo pude hacer a través de la educación. Y me siento muy satisfecha. He trabajado mucho, muchísimo. Y un mensaje que quiero dejar es que sin esfuerzo y sin sacrificio no se consigue nada valedero, verdadero. El esfuerzo y el sacrificio están asociados a la vida, pero no para sufrirlo, sino para disfrutarlo, porque uno siente que está aportando con lo que hace. Eso hay que preguntárselo siempre. Y los problemas no nos tienen que detener. Tenemos que salir fortalecidos de los problemas. Y eso yo lo aprendí. Lo aprendimos desde nuestra casa, pidiendo los esfuerzos de nuestros padres. Y después me encontré con esta comunidad en Fuerza Aérea que coincidía con todo esto. Y siempre nos decían, hagan todo lo que tienen que hacer, pero lo que hagan, que sea lo mejor. Esa exigencia de siempre tratar de hacer lo mejor, no de ser los mejores. Tratar. Las cosas vinieron solas y yo nunca me he sentido más porque tuviera un cargo, porque ascendiera o porque... No, al contrario. A mí cada cargo de mayor jerarquía, lo único que me generó siempre fue más compromiso, más responsabilidad. Yo hoy me siento satisfecha. No me jubilé todavía. Bueno, Lina, vamos ya tocando casi el final. Contame cómo termina lo último que hiciste allá en la capital federal, que después te viniste y ahora vos decís que estás esperando que te jubilen, te querés jubilar. Yo me quiero jubilar y estoy pidiendo toda la documentación que me hace falta para jubilarme, todavía no la tengo. Y ahora estoy como asesora del Consejo Superior de la universidad. ¿Y está gozando de una licencia ahora? No, ahora por el tema de la pandemia se trabaja home office. Bien. La gente más joven o la que ya está vacunada en este momento están yendo a la universidad. Yo a partir de la mitad de la pandemia empecé a ir una vez por semana. Ahora por cuestiones particulares estoy aquí en Val d'Isera, pero estoy en contacto con ellos de forma permanente. Bárbaro. Así que, bueno. Lina, una última pregunta. Sí. Viendo toda tu trayectoria, conociendo dónde naciste, dónde te criaste, dónde fuiste a forjar tu futuro y toda la experiencia que te dio tantos años de trabajo y ya siendo ahora una persona mayor como yo, dame tu parecer con respecto a esos valores que vos estuviste hablando recién, donde la persona de bien se forma bien en su casa y después es una gran persona, un gran profesional después que estudió, se desarrolló, ya sea en la facultad, donde sea. ¿Cuál es tu visión? ¿Hoy pasa lo mismo que en aquella época? ¿O ha cambiado algunas cosas? No solo han cambiado algunas cosas. Vivimos un mundo totalmente diferente. Y no me estoy refiriendo solo al tema de la pandemia que nos obligó a todos a cambiar. Ya había cambiado de mucho antes. Hace varios años que todo viene cambiando. Y es como que vivimos de otra manera. Se han cambiado los tiempos. Los jóvenes actuales tienen características que son diferentes a las nuestras. ¿Y tu parecer, se va degradando el ser humano así? Es difícil dar una respuesta, porque no sabemos, estos jóvenes que nacen con la tecnología incorporada, estos jóvenes que parece que no tienen en cuenta lo que teníamos nosotros, que viven casi al día
que tienen otros tiempos, que es como que esa cultura del estudio, de la lectura, ha como desaparecido. Entonces, para poder dar una respuesta certera, tendríamos que estar vivos dentro de 20 años, que es muy difícil que vos y yo lo logremos. Pero de acá a 20 años, Lina, bueno, también pasará un tiempo y va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia. Entonces, yo creo que hay valores que no se modifican en el correr del tiempo. Reitero, que es el respeto, sí, claro, la esencia de la familia, la esencia de la familia, que no por nada todos estudiamos, es la primera célula que conforma la sociedad. El esfuerzo, el sacrificio. Pero voy a tratar de graficarlo. Cuando yo fui a la universidad y me recibí y estudié de contadora, todo lo que yo estudié y aprendí para hacer, hoy no lo hacen las personas, lo hace la tecnología. Por lo tanto, hoy se los prepara, es como que gráficamente hay una entrada, acá una caja negra que es la tecnología, que son todos los software que están dentro de la computadora, y acá está la salida. Entonces el ser humano, además de todos los ingenieros que están en informática, que sostienen todos estos sistemas que hay acá, todas las profesiones hay que ocuparse de la información de entrada y de lo que sale del otro lado. Es otro modelo, es otro mundo. Quedaría para otro programa, sí, totalmente, del cual tendríamos que hablar. Sí. Entonces yo admiro a los jóvenes. Los niños toman un equipo y nadie le tiene que enseñar cómo funcionar. Nosotros, nuestra generación, somos de la época del manual. Ellos tienen la tecnología incorporada. Entonces es otro modelo. Bueno, vamos a concluir esta nota, Lina, y tengo que decir que me siento muy contento por estar al lado de una amiga tan culta como es Lina, donde ha contado su vida, su historia, su capacidad, y esto es un poco que asombra cómo ella habla. Nos ha traído una gran sabiduría de vida, donde no es fácil encontrar aquí en nuestra localidad un relato como el que hizo Lina esta noche. Así que le vamos a agradecer este tiempo que nos diste para que podamos mostrar tus conocimientos, tus logros a través de nuestro programa. Lina, y bueno, si te queda algo te escuchamos, y si no tenemos que dejarlo para otra entrevista. Para otra entrevista. Bueno, yo creo que se ha hecho bastante largo, pero yo como cierre quiero dejar este mensaje de que vale la pena luchar, y quiero en esto hacer un homenaje a mi papá y a mi mamá, que mi papá el 9 de marzo se cumple 114 años de su nacimiento. Ah, mira. Y mi mamá, que también fue una luchadora. Y la verdad que he tenido la oportunidad de recorrer cantidad de universidades en el mundo, instituciones de investigación y demás. Pero lo que aprendí en mi casa es la base, el cimiento sobre el cual pude construir mi vida. Así que quiero hacer un homenaje a ellos, a mis hermanos, Miguel, María del Carmen, a mis sobrinos nietos, que yo trato de darle testimonio de vida y poder acompañarlos. Quiero también decirles que amo Valdicera, aquí están mis raíces. Este es mi lugar en el mundo. No me voy a venir a vivir definitivamente a Valdicera, pero voy a seguir compartiendo Córdoba con Valdicera. Y para lo que yo pueda aportar
humildemente a mi pueblo, aquí estoy para hacerlo y para mí es un gran placer. Y agradecerles de nuevo a ustedes esta deferencia de tenerme en cuenta y darme esta oportunidad que para mí es un disfrute. Muchísimas gracias, Lina, y la verdad que esas palabras que dijo Lina las que realmente van y hacen falta. Yo creo que mucha gente que lo tome como algo que es imprescindible para un ser humano. Las palabras de Lina en su cierre son las que van, son las que todos tenemos que tener en cuenta. Así se debe formar un buen ser humano, que sea útil para el resto de la sociedad, para su propio beneficio, por supuesto, pero una persona como piensa Lina es útil para la sociedad que lo rodea. Muchísimas gracias. Gracias, Lina. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.